Muy buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Malagón Penagos y voy a presentar el proyecto prototipo de un fumigador terrestre. Entonces el prototipo nace con el fin de brindar una solución a una problemática encontrada en un cultivo de arveja ubicado en Oaxaca, Cundinamarca. En el proceso se observaron y analizaron variables a optimizar en los procesos de fungicidas. Se observó que se podría realizar la automatización a la hora de aplicarlas y pues la fumigación en un cultivo se realiza en un periodo de 3 meses a un ciclo de aplicación aproximado a cada 15 días. Es decir, 5 a 6 veces durante un periodo de 3 meses. La afirmación que encontramos al consultar los respectivos procesos de alberja, entonces nos afirma que la cantidad de los elementos aplicados varían desde la aplicación de riego y pues en este caso se requiere una automatización desde el cultivo y vamos a crear un prototipo de dron terrestre que ayudará a mejorar el rendimiento de la fumigación y contrarrestar las afectaciones de salud a los operarios y a los agricultores expuestos a este proceso y asimismo optimizar la cantidad generando un ahorro y un buen uso de la aplicación de estos fungicidas que se mencionarán en el transcurso del texto. Aquí están las palabras claves que son optimizar, la problemática, la automatización y el ciclo. La introducción. Entonces este proyecto está fundamentado en la automatización, optimización de los recursos y la generación de nuevas tecnologías revolucionarias a partir del conocimiento teórico práctico obtenidos en las clases de inteligencia artificial. Entonces, el procedimiento lo que pretende es que mostrar la transformación de la energía donde pasa de energía eléctrica a mecánica y donde se ven involucrados sistemas de relevos, transistores, electromagnetismos, contactos e inversiones de giro, donde los transistores se basan en la relación de compuertas lógicas generadas a partir de tablas de verdad. Entonces, lo que hace esto es que elimina los gases contaminantes y asimismo adiciona los elementos como fungicidas o agua, pero entonces todo esto nivelado y regulado a partir de un sistema a partir de Arduino y con la programación que se le dio en inteligencia artificial. El objetivo general, desarrollar un fumigador terrestre capaz de aplicar elementos específicos en cultivos de alberja, mejorando el rendimiento, optimizando los tiempos de aplicación y los fungicidas y todos los elementos necesarios para el cultivo. Todo esto a partir pues, de compuertas lógicas por tablas de verdad y una estructura transistorizada y a partir también de relevos que controlan los motores. Los objetivos específicos: disminuir el consumo, promoviendo el ahorro en las cantidades de fungicidas, utilizando los riegos normales, ya que el fumigador terrestre suministrará al elemento de la planta con más precisión, logrando así mayor eficiencia. Diseñar un esquema y una estructura adecuada con respecto al prototipo a partir de compuertas lógicas y del diseño de inteligencia artificial. Optimizar los tiempos de aplicación de químicos, mejorar la eliminación de plagas, utilizar nuevas tecnologías en pro del agro. El planteamiento del problema. Entonces este proyecto nace con el fin de brindar una solución a una problemática encontrada en un cultivo de arveja ubicado en Oaxaca, Cundinamarca, y en el proceso de observación se encontraron varios aspectos a mejorar. Analizando los procesos de fungicidas observamos que se pueden realizar automatización y actualización a la hora de aplicarlas. Y entonces lo que se tomó a consideración fue realizar un dron terrestre con la capacidad de que haya un control total sobre el cultivo, control de 360 grados sobre un área específica. Lo que va a hacer es que el proyecto o el prototipo pretende que a partir de una aplicación desarrollada en el celular se pueda programar y que el usuario tenga la capacidad y la habilidad de hacer la programación necesaria para que el equipo pueda trabajar de forma autónoma en el cultivo. Estos son los aspectos técnicos que en este caso son las compuertas lógicas que están es un sistema electrónico de compuertas que se diseñaron en el circuito y electromecánico controlado por Arduino, que lo que hace es emitir las señales que necesitamos para enviar una señal digital para que pueda hacer el control de nuestros motores y de nuestros sensores que van a percibir la señal de la planta para asimismo realizar la aspersión del mismo. Estos son los tipos de aspersores que se utilizaron para las pruebas, que son patrón de aspersión en abanico plano en espectro, abanico plano granular y abanico en aspersión uniforme. Otro punto a tener en cuenta, pues entonces las boquillas, la cantidad de agroquímicos que se aplican por área, los datos en específico, pues entonces el prototipo posee compuertas en AND, en OR, en EX, XOR.
Esta es la estructura de la base del tanque, donde se realizaron los cálculos respectivos del prototipo, donde la base es de 12 centímetros por 20 centímetros. La altura es de 4 centímetros y la capacidad es de 960 milímetros. El volumen del tanque posee 960 milímetros y el consumo es de 960 milímetros por 10 minutos en un área de 736 centímetros cuadrados. Este es el volumen, el cálculo de la capacidad y del área lateral. El área total es de 256 centímetros por 2 por 2, 40 centímetros cuadrados. Este es el área total del tanque y este es el esquema de la bomba de riego de aspersión. Estos son los factores del diseño del suministro de agua, donde se calculan la altura, las pérdidas, la presión que necesitan los aspersores. Estos son los factores que se tuvieron en cuenta: el tiempo del suelo, el clima, los vientos, la ubicación y las características. Estos son los componentes que se utilizan, que son programadores, electroválvulas, que el programador sería el Arduino, las electroválvulas que se utilizan para el sistema de aspersión, los registros de válvulas, las tuberías de las piezas, reductor de presión, emisores de riego y los sensores de humedad, que son los que nos van a dar la información en específica del prototipo. Estos son los cálculos que se utilizaron para la medición de la fuerza de la motobomba, donde se analiza, y entonces aquí está en esta parte la información del rendimiento de las tablas del prototipo, donde nos muestra el mejor rendimiento, que nos muestra aquí en esta tabla, muestra el cálculo estándar ejecutado por el prototipo. Entonces aquí nos muestra la cantidad de plantas, la cantidad de litros que se utilizan. Estoy agrandando la pantalla aquí un segundo. Aquí se puede observar la tabla de cálculo ejecutado por el prototipo. Entonces aquí se muestra los milímetros de insumo de la planta, la cantidad de plantas, los milímetros de insumo disuelto, la pérdida del insumo, los surcos, la distancia entre las plantas, las cantidades de agua utilizadas, el área total, cantidad de surcos, cantidad de plantas, medida de ancho del lote, y entonces las pérdidas del insumo solo con la prueba del prototipo a escala real. Aquí está el cálculo de estándar calculado por la medición de pruebas que se realizaron con el prototipo. Entonces aquí nos muestra los milímetros de insumo disuelto en el agua. Entonces las pérdidas aquí de insumo solo fueron de 442.4 milímetros de insumo, mientras que aquí en esta otra tabla se muestra el prototipo de modo manual que se utiliza con Cacorra de modo manual en los cultivos, donde nos muestra también la misma tabla, pero con el análisis de datos de una Cacorra, donde nos muestra una pérdida de insumos de 995.4. Esta es la tabla relacionada con el trabajo modo manual. Estas son las tablas modo manual. Ahí es donde nos muestra la mayor eficiencia con el prototipo. Este es el prototipo a escala. Esta es una foto de la fumigación manual. Los cálculos que se van a implementar, que son el teorema de Bernoulli, las energías que se utilizan, energía cinética, presión y alturas, despejes de las fórmulas, densidades, velocidades, gravedades, energías potenciales, cálculo de pérdidas de carga del prototipo, cálculo de pérdidas de carga, la ecuación de Bernoulli. Aquí en esto, aquí se encuentran las tablas de verdad que se utilizaron para realizar el análisis del circuito de la placa que se realizó. Esto es el relé que se activa mediante un mecanismo de inductancia. Estos son los transistores que se activan de acuerdo a la señal que se le envíe por la señal del Arduino, que entra a la base y que activa los relevos de los motores. Las resistencias, estas son las tablas de intensidades que se realizaron en el circuito, la medición de los circuitos. Estas son las tablas de la unidad de pruebas que se encontraron y que se sacaron de acuerdo a los voltajes de los elementos que se utilizaron. Estos son los elementos que se utilizaron y los amperajes correspondientes al mismo. La unidad de transistores, los amperajes de entrada y de salida. Estas son la simulación y el diseño del hardware, que donde se realizó con Livewire la simulación y el diseño de la placa electrónica que se realizó. Estas son las placas electrónicas
la original, la copia, la réplica y la impresión. Este es el original, este es el diseño, este es el circuito del diseño, estos son los aspectos experimentales donde se realizó la placa en PCB. Esta es la programación en Arduino donde muestra aquí servo 1, servo 2, servo 3, los ángulos de inclinación a 90 grados. Estos son los nombres que se realizaron a los servos. Estos son los nombres de las salidas que se realizaron. Estos son los pasos que se van a sacar para los movimientos de los servos, de la calibración. Estas son las señales que se le envían por el celular, derecha, izquierda, bomba, motobomba, los relevos que se activan. Esta es la programación del Arduino. En conclusión, pues el sistema eléctrico, al variar la batería, varía la señal del módulo. Todo sistema eléctrico tiende a tener una ganancia corriente. Entonces, pues esto más que todo se pretendió utilizar con la inteligencia artificial que la profesora nos enseñó. Y entonces lo que se pretende es que con esta programación que hicimos aquí, el usuario tenga control total del equipo y pueda manejar el equipo completamente y optimizar el cultivo. Muchas gracias.